estás? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Que Sea Magia. Hoy en Hablemos de Magia tenemos una sorpresa porque vamos a estar hablando de estas barajas españolas que tengo aquí en esta segunda entrega de cuál es la mejor baraja española. ¿Me acompañás? Vamos al video entonces. Ahí vamos. Afortunadamente el video anterior hablando de barajas españolas tuvo muchísimo éxito. Gracias a ustedes, a todos los que vieron el video. Si no lo vieron se los dejo por aquí. Y exactamente ahí también pueden ver el video, darle un me gusta, un comentario. Todo suma, damas y caballeros. A vos, amigo, que estás viendo hoy este video, escúchame, si no estás suscrito al canal, suscríbete, deja un comentario, me gusta y compartirlo con todos tus amigos que creas que les puede interesar este y muchos más temas que tratamos en este maravilloso canal. Como les decía recién, tengo nuevas opciones de barajas de póker y vamos a ir viendo una a una de ellas con todas sus características. Vamos a ponerle un puntaje y también voy a contarte dónde las conseguí y dónde las podés llegar a conseguir vos también. En verdad les cuento, estos videos yo los voy preparando con bastante tiempo. Por eso un poquito estuvo atrasada esta entrega, no es del todo la razón, pero en cuanto yo voy encontrando nuevas barajas y cada vez más raras, las voy juntando hasta que tengo un material interesante como para armar un video que les guste a todos los que pertenecen a esta hermosa comunidad mágica en Que Sea Magia. Vamos a ir entonces de menor a mayor, a lo que yo considero cuál serían las barajas inferiores con respecto a las mejorcitas. Acuérdate que puedes dejar el puntaje que vos quieras y decirme en comentarios cuál te gustó más, cuál te parece más linda, cuál desliza mejor, lo que quieras. Vamos a ver entonces la primera baraja española. Vamos a abrirla por aquí. Quiero que vean, son 50 naipes plastificados. Y acá lo único que dice son naipes españoles. No dice más que eso, ¿sí? Se repite por este lado. Y aquí abajo lo único que figura es que están hechas en Argentina, ¿sí? En este caso son cartas de Jujuy, del norte de Argentina. Mirá qué interesante. Vamos a abrirlas. Por aquí vienen con una cinta. Bien, después de sacar una de las cintas más complicadas, sin romper la caja, tenemos baraja abierta. Tiene aroma a libro nuevo. Vamos a ver cómo es. ¡Wow! Mira, ya con lo que nos encontramos acá. Tan, 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 tan. El comodín. Mira este Joker lo que es. Es muy llamativo. Es muy fiestero. Recordemos que en el norte del país se celebra mucho el carnaval con todo el tema de diablitos y demás. Y este Joker parece bastante endemoniado. Así que vamos a... Algo muy interesante que acabo de ver aquí es, miren, el diseño de las cartas. Si bien se ve bastante normal. Aquí hay un rey. El dorso, miren cómo cambia con respecto a las otras barajas que hemos visto. El dorso es azul y tiene aquí como unos cuadraditos muy bonitos. Si vemos el borde del corte, vemos que aquí hay una rebarba y una pelusa, por lo cual la tijera ahí me parece que mordió un poco y no cortó muy prolijo. Y tampoco se tomaron el laburo de prolijarlo. Pero bueno, recordemos que estas son cartas para jugar al truco. Vamos a ver entonces cómo desliza esta baraja en mesa. Bueno, la verdad que deja mucho que desear. Fíjate que acá se trabó bastante hasta que se cortó la cinta. Y a ver. Bueno, sí, la verdad que no desliza muy bien, que digamos. Bien, por cómo desliza la baraja y por la calidad que tiene, fíjense que el papel es bastante blandito, es un cartón bastante suave. Miren qué interesante los oros, tienen como unas caras. Creo que a esta baraja podríamos ponerle un 6. ¿Qué puntaje le pondrías vos? Dejadlo en los comentarios, así comparamos y contame si te gustó o qué te pareció la baraja número 1. Vamos a la baraja española número 2. La conseguí en un local chino. Estas barajas, según en qué momento compres vos y dónde la encuentres, ronda, y eso que estoy hablando en 2023, pero debe rondar los 250, 300 pesos. Yo esto hace unos meses atrás, por la inflación que hay, estas que están aquí las pagué con unos 100 pesos argentinos. Obviamente hay cosas que se consiguen más baratas en su momento y luego se encarecen un montonazo. Fíjense lo que dice acá. Acá dice Vitoria. Atención con eso, porque después vamos a ver qué nos dice con respecto al producto. Esta dice 50 naipes plastificados. No dice de dónde es.
pero intuyo que una de dos. O es china o es nacional. La verdad que la caja viene en una calidad malísima, fue difícil de sacar. Bueno, tenemos acá un Joker completamente diferente, que me parece muy simpático. A ver, ¿llegan a ver ahí? Sí. ¿Lo ven? Es un Joker distinto. Y... no se dan ni idea de lo que cuesta. Ahora vamos a ver cómo desliza en mesa. Pero vamos a ver los diseños. Ah, mira, este es el 1 de oros, que dice Vitoria, alma y vida. ¿Sí? Tenemos las copas, los bastos. Esto es un caballito. La verdad que es, al tacto es muy extraño. Y están como medio pegadas. Vamos a ver, mira, el borde del corte es un poco más prolijo, pero al tacto ya se sienten más ásperas. Vean el dorso. El dorso lo que tiene aquí es un diseño clásico, pero la verdad que no se jugaron demasiado, que digamos, porque si bien tiene una suavidad diferente y especial, no creo que lleguen a ver ahí. Ven que tiene como un pequeño brillo, es un brillo mate, que en realidad nos serviría para deslizar mejor las cartas. Y de este lado tiene un brillo también mate, pero un poquito más patinoso, ¿sí? Son cartas de esas que vos verías en algún troquel. ¿Viste esos juegos que venían las cajas de magia que vienen con cartas adentro y hay que cortarlas y despegarlas como para usarlas? La verdad que me dejan bastante que desear, pero bueno, para jugar un truco creo que están buenísimas. Y para hacer algo de magia, habría que ver si andan. Yo creo que sí. Mirá, a ver, acá, soplamos ahí. ¡Ah! Excelente. En realidad cualquier baraja para hacer magia funciona siempre y cuando haya una mano experimentada que las use. Entonces, retornando a eso, vamos a ver cómo desliza esta baraja. Y ahora vamos entonces también luego de eso al puntaje. Y vamos a ver cómo deslizan estas que están aquí. La verdad que horrible. Deslizan muy, pero muy mal. La verdad son bastante toscas estas cartas y por lo que vimos recién, tanto lo que es la calidad, fíjense que estas son mucho más blanditas. Yo les pondría, siendo generoso, les pondría un 7. Decime qué puntaje le pondrías vos. Ahora vamos a pasar a algo súper extraño. Quiero que vean qué es esto que está acá. Como suena, también son 50 naipes españoles y plastificados de industria argentina. Como ven, acá hay un señor medio tanguero. Y se llaman el Taita. Vamos a abrir las cartas del Taita. Mirá, la verdad que la apertura de la caja bastante limpia, súper sencillo, muy bien aprobada. No nos trajo complicaciones. Y las cartas... Ah, bueno. Vamos a ver, caja por acá. Las cartas deslizan muchísimo mejor en mano. Se sienten bastante livianitas. Y acá, mirá cómo es el comodín. Claro, el comodín tendría que ser aquí, mismo Taita. Cambia el dorso, que es un diseño clásico de cartas españolas, de dorso de cartas españolas, pero también pasa algo parecido a lo que les contaba recién. En este caso, aquí parecen tener la misma textura, de un lado que del otro, no hay diferencia, pero hace también que deslice un poco mejor. Estas Taita, mirá, son mucho más endebles. Digamos, esto se llega a mojar y no te dura, no la rescatás más, te digo, se hace pelota. Y mirá el ancho de espada, mirá qué bonito. Bueno, vamos a ver entonces cómo desliza esta baraja en mesa. Y vamos directamente también al puntaje. Vamos a ver cómo deslizan las Taita que están aquí. Bueno, un poco mejor que las anteriores, pero les pasa lo mismo. En cuanto se levanta, se corta la cinta y no permite hacer un correcto deslizamiento de las cartas. Bien, a la baraja del Taita vamos a ser mucho más generosos. ¿Por qué? Porque le pusieron ganas en el diseño de la carta, el comodín es diferente, la baraja en mano se siente más fresquita, más suave, más liviana, y el deslizamiento es un poco mejor que las otras, no tanto tampoco, pero yo les pondría un 8, ¿sí? Y esta se puede llegar a conseguir en algunos locales comerciales de estos que son chinos, tipo bazares, o también en otros lugares que tengan productos así varios. Desconozco si está en Mercado Libre, pero sé que son productos hechos acá en Argentina. Vamos entonces con la baraja Toledo. Mirá, la baraja Toledo que está aquí, esta la compré en un Carrefour hace muy poco. Carrefour no siempre tiene
cartas. Si bien tiene juegos de mesa de todo estilo, muy rara vez tiene cartas, siempre tienen una variedad donde varía mucho lo que hay. Por eso cuando las vi dije, voy a comprarlas para llevarlas al canal y que todos puedan ver de qué se tratan. Esta baraja la pagué hace unos pocos meses alrededor de unos 750 pesos, o sea, $1 y monedas, no mucho más. La verdad que muy económicas. Bien, vamos a ver cómo es su caja. Y lo único que dice aquí, mira, dice Toledo, tiene un código barras y acá abajo dice, ya en Buenos Aires, Argentina. Es impresionante cómo hay mucha producción nacional y muchas veces uno lo desconoce. Vamos a abrir, mirá, pilluela, esta viene con una cinta. Aquí, vamos a abrirla ya rápidamente. Bueno, esta está, si bien corté la cinta, está mucho más difícil de abrir que las anteriores. Ahí está, que las anteriores. Mirá qué interesante. Una de las primeras veces que encontramos una baraja que está cerrada, ahí les spoileé el fondo, con celofán, cerrada con celofán, que esto es bastante satisfactorio. Esto está durísimo. Ahí va. Y vamos a sacar esto entonces, y tenemos la baraja exactamente aquí. Ahora sí. El aroma, sí, es huele a manual escolar, de esos que usábamos en primaria. Quiero que vean el diseño. Son muy distintos, ¿sí? Ven, aquí tenemos un rey. Aquí está la sota. Aquí tenemos un caballito, un 11. Las monedas también, queriendo tener en cuenta la cara. Y aquí, por ejemplo, vamos a buscar. Aquí tenemos el ancho de basto. El ancho de espada está aquí. Y vamos a ver si tiene comodín, porque la verdad que no lo vi. Muy curioso este Joker, este comodín. ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Bueno, esta baraja Toledo, en verdad la siento parecida a las anteriores al Taita, pero deslizan mucho mejor en mano. Y vamos a ver entonces cómo deslizan en mesa. Y seguimos con las Toledo. Estas deslizan mucho mejor, ¿sí? Son mucho más suaves. Y la verdad que sí, bastante bien. La verdad que deslizan bastante bien, mucho mejor que otras barajas. Y por su precio está dentro de los estándares de lo que uno esperaría para una baraja que nos sirve para jugar al truco, a la canasta, al chinchón o a lo que sea. La verdad que se sienten en mano, se sienten mucho más cómodas que las otras cartas. Y al tacto son mucho más suaves. Sí, me gustan mucho, están buenas. Yo les pondría un 8.50 para las Toledo, entonces muy bien, felicidades. Vamos a ir a la próxima baraja. Y ahora agárrense de la mesa porque, o de donde estén, del escritorio, donde sea, porque se viene el plato fuerte. Ahora sí, damas y caballeros, vean lo que sigue. Tengo aquí dos ediciones de Fournier y esto es un verdadero lujo. Si ustedes recuerdan, creo que les mencioné algo con respecto a Fournier, que fue uno de los pioneros a la hora de fabricar las barajas de cartas españolas. Y son de las cartas con mayor calidad en el mercado. Estas las conseguí en mi viaje más reciente a Uruguay. Fue mucho más fácil conseguir cosas importadas allá que acá. Eso lo sabemos. Les digo porque esta baraja Fournier, por ejemplo, en Uruguay la pagué unos 300 pesos uruguayos y esta unos 450. Estas son un poquito más caras. Aquí en Argentina estaban incomparables. Y aquí si encontramos alguna en Mercado Libre para Argentina, la verdad que son cartas bastante saladitas. ¿Sí? Bastante buenas. Vamos a ir entonces por esta preciosura que es la Fournier, que está aquí. ¿Sí? ¿La ven bien? Excelente. Y acá vamos a quitar este celofán con el que viene protegida. Opa, bastante buena la protección. Vamos a abrirlas. Esta la verdad que son un lujo porque, mira, tienen el mismo sistema que las Bicycle. Y acá también tienen la etiqueta, el sticker de Fournier que protege a la baraja. Cortado la etiqueta para hacer un poco más rápido. ¡Wow! Mirá qué calidad, qué lujo, ¿eh? También vienen envueltas en este celofán y claro que la calidad se siente ya aquí, de entrada. En la caja podemos ver que dice Fournier. No hay mucho más que el diseño de la caja, que está muy bonito. Aquí está el precio, 300 pesos uruguayos. Y lo que tienen estas cartas es que están hechas en España.
O sea que son cartas españolas genuinas. Vamos a abrirla para ver qué tal es. Me gusta mucho cómo vienen cerradas porque no desperdiciaron nada de plástico. Y aquí podemos ya levantar y retirar este celofán. Huelen como a tolueno. No exactamente, pero... un olor fuerte. Ah, no, no. No les puedo explicar lo que es esto. ¡Qué belleza! Mira, tiene una suavidad impresionante. Acá, esto está cortado con una cuchilla que sí tendría filo. Y vamos a ver cómo son los diseños. Aquí trae una carta de presentación de Fournier. Y trae, mirá, el Joker, el comodín. Me parece que alguien, este comodín creo que ya lo vimos. Me parece que alguien se copió. Luego vamos a ver si en edición, si eso es así. Ok, los reyes. Los bastos. Las espadas. Vamos a ver el ancho de espada. Muy bien. La verdad que son una belleza. Y el oro, por supuesto, aquí. Excelente. Vamos a ver entonces cómo desliza esta baraja. Y ahí volvemos. Ahora sí, tenemos las Fournier aquí. La verdad que son una maravilla. Deslizan súper suave. Vamos a levantar aquí. Es una belleza cómo desliza. A la hora de hacer abanicos son una preciosura. La verdad es como utilizar una baraja Bicycle pero sin el air cushion, sin el colchón de aire. La verdad que deslizan muy bien. Vamos a hacerlo por aquí adelante. Hacemos un abanico aquí bien cerca. Muy bien. Excelente. En verdad, yo a esta baraja sinceramente le pondría un 10 por la perfección que tiene, por el precio que verdaderamente lo vale, por la calidad en la que viene envuelta, en la calidad de la caja, en la protección que trae y después, bueno, el aroma amigo que le resta punto. Pero en la suavidad que tienen para deslizarse, esta baraja definitivamente no serviría para jugar al truco y para hacer unos trucos de magia, pero espectaculares y espléndidos. Con mucha facilidad para la mano experimentada, por supuesto, y también para la mano que recién inicia con los trucos con cartas. La verdad que aprovechima. A esta le ponemos un 9.50. Y ahora sí llegó el momento de esta belleza que viene, si ustedes lo ven aquí, viene protegida por una caja de acrílico extra. Y atrás, obviamente, dice Fournier. ¡Qué calidad! Esta, mira, en realidad se rompió acá, pero tiene como para enganchar. Me parece que no aguantó el viaje. Ahí va. Abre y cierra. La verdad que el estuche está fantástico. Está buenísimo y es súper ligera. Y ya se siente en la mano acá la calidad con respecto al estuche. Vamos a ver entonces las cartas. Vienen con exactamente el mismo celofán. Estas la verdad que son muy pero muy fáciles de abrir. No comparada con las otras que se ve complicado. Bien, vamos acá. Ok. Wow. Retiramos el celofán. Tienen el mismo aroma que las anteriores Fournier. Wow, la calidad de esta sí que es completamente superior. Ahora van a ver por qué. Mirá, fíjense que esto ya lo vimos hoy, que dice Vitoria, pero acá dice Heraclio Fournier, que es el nombre del creador de la baraja. De todos, exactamente lo dice aquí. Esta es la misma carta de la otra baraja, pero con un diseño distinto, ¿sí? De la baraja anterior. Y esta es la copia china que vimos hoy, que como no puede decir Fournier acá arriba, le copiaron el diseño y dice alma y vida. Mira, inclusive es más pequeña. Pero la verdad que es una copia bastante descarada. Bien, quiero que vean cómo en mano desliza perfectamente esta baraja. La verdad que se siente muy suave. Miren cómo es el dorso. La verdad que es muy bonito. Es un rojo y plateado. Bastante simple. La suavidad de los cantos de la baraja es bastante buena. Y los diseños son prácticamente los mismos. Si no me equivoco, son exactamente idénticas.
Sí, son iguales que las anteriores. Aquí tenemos el ancho de espadas. Y vamos a ver entonces cómo desliza esta Fournier de estilo premium. Y las Fournier que vienen en la cajita, vamos a ver cómo deslizan. Wow, la verdad que muy pero muy bien, excelente. Vamos a levantar aquí. Son un espectáculo, la verdad que una hermosura. Súper aprobadas. No, bueno, pero este deslizamiento que tiene esta baraja es... no sé cómo explicarlo. Da mucho placer, o sea... es completamente placentero. Y la verdad que creo que les gustaría mucho a los magos que hacen cardistry por la docilidad de la baraja. La verdad que es bastante súper suave y maleable. Y en el grosor de la misma tiene lo justo y necesario. No es ni muy gruesa ni muy finita. Y la verdad que tiene bastante resistencia. Son plastificadas obviamente y están muy pero muy buenas. Un detalle que quería mostraros de la caja es que adentro está grabada y dice Fournier. Esto si lo vemos de adentro, el grabado está hecho aquí. No, en realidad no es un grabado, es parte del diseño de la misma caja. Pero la verdad que muy bonito detalle. Si bien es una caja de acrílico, está bastante bien. Y para concluir, a esta baraja verdaderamente merece que le pongamos un 10. 10 total, 10 absoluto. Decime por favor qué te pareció a vos. Y todas las que vimos, ponele tu puntaje, decime si te gustaron o no, qué te parecieron. Y cuál quisieras comprar vos o cuál quisieras conseguir. Y contame para qué. Si para hacer magia, para jugar al truco, para jugar al chinchón, lo que sea. Espero que te haya gustado este video, que lo hayas disfrutado. Si todavía no te suscribiste, suscríbete, que no te cuesta nada, es gratis y a mí me sirve muchísimo. Deja un comentario, un me gusta y nos vemos en una próxima edición de Que Sea Magia. Gracias y hasta la próxima. Chao.